S.M. Martin. Hoy quiero comentarles que el transhumanismo es una constante que siempre ha acompañado al ser humano. No me refiero únicamente a la fantasía cultural e intelectual que la futurología ha adoptado, sino en concreto deseo hablar de la transición del hombre derivado de los impactos de la tecnología en su hábitat cotidiano y distinguirlo en todo momento de la utopía popular simplista, de la ignorancia mediática prevalente, del uso abusivo y de la arrogancia protagónica de la ciencia. En resumen, de la gnotología perversa. Pues en efecto, el hombre no puede ser concebido aislado del mundo que habita, ni puede evitar un mundo al que siente que no pertenece. Al transformar su hábitat, la naturaleza de su entorno, el ser humano también se transforma a sí mismo, y eso puede ser el principio de su evolución artificial, pues de hecho, hombre y hábitat son simbiontes. Es posible que el transhumanismo haya existido poco después de que el hombre apareció sobre la faz de la Tierra, ya sea con modificaciones pequeñas, por razones simplemente estéticas, místicas, de sanación o de mejoramiento de las capacidades humanas. Es natural que esta práctica se haya venido modificando también conforme se ha ido desarrollando más y mejor la tecnología. Recientemente, con los avances en el conocimiento sobre el genoma humano, se ha despertado una alarma ética que resuena con gran intensidad en nuestras expectativas sobre el futuro. Efectivamente, la tecnología ha impactado la realidad y las conductas del hombre, pero revisemos el origen de los juicios que tergiversan nuestra percepción y nuestra preocupación. Nuestros propios anhelos e ignorancia y la densa nube mediática que se esparce como peste para ahogar a la comunidad y controlar su intención de compra, han convertido a la tecnología en el vehículo más eficaz y eficiente para diseminar este somnífero lucrativo. Constantemente me pregunto, ¿dónde están las fronteras de la verdad? Podemos revisar la transición que experimentó el ser humano debido a los avances tecnológicos en el Paleolítico y en la Edad de Hierro, los que surgieron a raíz de la revolución agrícola, los que trajo la revolución industrial, los de la era digital y quizá también más adelante los de la evolución de la robótica. Asumimos que los cambios definitivos de la transición son para mejorar, pero en este caso, ¿cómo se inscribe el transhumanismo en la evolución del ser humano? ¿Dónde converge la evolución? ¿Son solo cambios artificiales? ¿Es plural la evolución? ¿Es física, psicológica, intelectual, social o todas las anteriores? Ni siquiera hemos establecido un concepto preciso de lo que debemos entender por ser humano. No sabemos si el hombre es un ser meramente biológico, plural, singular, híbrido, o si su autoconciencia obedece a otro principio. ¿Existe diferencia entre el ser humano del Paleolítico y el de hoy? Podemos encontrar diferentes respuestas, tanto desde el punto de vista biológico o taxonómico, como desde el enfoque filosófico u ontológico, y por supuesto, algunas más en el contexto religioso o teológico. Pero ¿no sería sensato o responsable adoptar una postura respecto de mejorar al ser humano a través de la tecnología sin haber adoptado una postura primero sobre lo que es el ser humano? Pues no sabemos qué parte de esta indefinición estamos tratando de mejorar. Ya en nuestra lucha se habla de colonialismo digital, de los derechos humanos contrapuestos contra la libertad de pensamiento, del imperialismo en la nube, de control y dictadura digital. La historia se repite. Es simplemente la sinfonía de la transformación perpetua, nuestro statu quo. Por otro lado, mejorar es solo el juicio de valor que resulta de contrastar la capacidad o potencial de eficacia y eficiencia de un sistema para realizar una o varias funciones, una medida de respecto de sí mismo en dos diferentes momentos. Ahora bien, si consideramos que el ser humano de alguna manera es ese sistema que tiene funciones, que realiza una tarea, que tiene un fin, un propósito o varios, y que la tecnología lo hace ser más eficaz y más eficiente, como un robot, además de haber descubierto las bases teleológicas de su existencia, entonces sí, podríamos decir que la tecnología potencia la funcionalidad del ser humano, es decir, que lo mejora. ¿Pero en qué se vio mejorado el hombre con la tecnología desarrollada entre el Paleolítico y la Edad de Hierro? ¿En qué mejoró con la tecnología que se desarrolló en la Revolución Agrícola
o en la revolución industrial. Bueno, pues ¿cuál es la función del hombre? ¿O cuál de sus funciones mejoró? Pienso que las posturas respecto de este cuestionamiento sobre la mejora del ser humano mediante la tecnología podrían ser tantas como funciones adopta el ser humano. Al parecer, la historia pone el énfasis en el poder y en la dominación, como las funciones intensificadas, aumentadas o que han mejorado aún más la calidad y el valor o el alcance y su eficacia y su eficiencia, pero al mismo tiempo vemos que estas mejoras también han escindido más al hombre y a sus agrupaciones sociales. Hoy podemos darnos cuenta de que la tecnología poco o nada tiene que ver con la esencia del hombre, pues solo puede mejorar sus funciones sobre el universo físico. Sin embargo, además de su cuerpo, ¿qué podemos decir de esas otras partes que también le constituye? Una mente, una psique, una entelequia, un alma, un autoconcepto, una conciencia que se distingue y que separa de la más avanzada inteligencia artificial concebida hasta ahora en el universo físico. He visto prótesis asombrosas para mejorar la marcha, la audición, la visión, incluso prototipos robóticos increíbles, pero nunca he escuchado acerca de un microchip para mejorar la autoestima, la resiliencia o el entusiasmo por un amor. Si en ese futuro distópico la conducta se rige por la observación de los hechos y algún tipo de proceso lógico, habríamos construido un mundo robótico totalmente predecible y vulnerable, con una economía tecnodependiente de refacciones y brechas tecnológicas en lugar de etnias, clases, tipos y diferencias. Ni siquiera las manzanas de un mismo árbol son iguales. Pero si la conducta siguiera rigiéndose por significados y emociones, habríamos creado entonces un cuerpo robótico, posiblemente de silicio y grafeno, y un nuevo hogar para la diversidad de nuestras conciencias. Pero debemos hacer hincapié en esto. Inteligencia y conciencia son procesos totalmente diferentes, así que inteligencia artificial y autoconciencia artificial tampoco podrán equipararse jamás. Por otro lado, ¿qué sucede con los inhibidores emocionales y los psicotrópicos? ¿Constituyen un bloqueo entre lo físico y lo metafísico? ¿O lo metafísico es un subproducto de lo físico, una propiedad emergente en un sistema complejo? ¿Y qué otros aspectos éticos deben o no considerarse en esta evolución dirigida y artificial del ser humano? No es lo mismo transmutación sistémica que tópica. La edición genética en embriones dista mucho de compararse con la edición genética somática. El impacto en un embrión es abrumadoramente descomunal, pues provoca una reacción exponencial en cadena sin una cosmovisión clara. No hay duda de que todo intento de acuerdo, más que convicción, resultará en mera negociación. Transhumanismo es solo un espacio en la línea temporal que aparece entre el presente y el futuro y que precede al inalcanzable posthumanismo. Este espacio virtual es una zona que se estira constantemente en el tiempo y que no acaba por poner límite a la existencia conceptual indefinida del ser humano, de forma que se produce un traslape permanente entre estos dos momentos que no dejan de moverse sin jamás converger. Parece también que la ciencia ficción se ha escapado de las novelas y de las películas para perturbar los conceptos antropológicos y ontológicos que se mezclan y diluyen entre lo ético, lo moral y lo real, lo que se sabe y lo que se cree, más un poco de lo que se inventa, lo que se transforma, lo que se oculta, etc. Y además, toda esa tecnología responsable de los efectos especiales y del guión técnico de un proyecto cinematográfico plagado de intereses. Pero permítanme inducirles en el preámbulo de esta entelequia. Había un Dios. Él ignoraba que era Dios. Le temía la oscuridad y la dominó. Le temía al fuego y lo hizo trabajar para él. No tenía hogar, se construyó uno. A todo lo que hacía le llamó tecnología. Un día, el sexto, se sintió solo. Quiso tener a alguien con quien platicar, alguien parecido a él, pero no pudo crearlo. Entonces inventó el genoma humano y se sometió a sí mismo. Con la mitosis formó la humanidad. Sin embargo, a pesar de su gran decisión, en el fondo, aún sigue buscando a alguien como él. Aún ignora quién es. Aún duerme soñando, buscando, pensando, creyendo que hay algo más.
Es difícil conocer al hombre aislado del mundo que crea y habita. El mundo de hoy ya tiene Internet y es un hecho innegable lo que esta tecnología y sus derivaciones asociadas han cambiado la conducta del hombre, el paradigma, el sentido y el significado de su vida. Desde una emoción, una mascota con quien jugar o un compañero virtual polifacético y polimorfo, pletórico de experiencias, de sueños y fantasías de todo tipo, cada vez más reales, prolongadas y adictivas, a la medida de todos y cada uno, someten rápidamente al ser humano, sustituyen ideologías y fantasías de comunidades enteras, sobre todo aquellas que trascienden su propia existencia. Por supuesto, también aparecen nuevos chamanes creadores de utopías y esperanzas que se apoderan de la voluntad de los más débiles e ignorantes y temerosos ilusos. Todos los humanos se transforman. Unos se embriagan del poder que la tecnología les brinda, otros de la fantasía que les promete y la gran mayoría del placer con el que les envuelve. Lo mismo sucedió con la revolución agrícola, con la revolución industrial y ahora con la digital. Economía, poder, esclavitud, diferentes épocas, diferentes matices. Muchos corren entusiasmados. ¿Pero qué haríais si te faltara tu smartphone durante una semana? Seguro estaríais en desventaja. El mundo estaría por encima de tus capacidades. Creo que el tema de las humanidades digitales, si no lo he hecho aún, pronto hará que algunos empiecen a mirar al ser humano con otra perspectiva. En algún momento tendrán que abandonar el reduccionismo científico y el utopismo novelesco para abordar el holismo antropológico. Mientras tanto, seguirán emergiendo posturas de todo tipo. Si el hombre es el principio en el que la razón del mundo llega a su autoconciencia plena, como pensaba Hegel, entonces eso le convierte en una potencia omnisciente, una potencia en plena actualidad que no acaba jamás de convertirse en acto. No es fácil saber si el transhumanismo evade el concepto supremo de Dios o lo busca en el interior del ser humano para alcanzar esa perfección anhelada. Martin Buber lo explica claramente. La razón del mundo no es más que un nuevo concepto que encubre a Dios, y así como la tecnología cuando habla de Dios no hacía sino trasplantar al ser humano de la tierra al cielo, así también cuando la metafísica habla de la razón cósmica no hace sino transportar al ser humano de su ser concreto a un ser abstracto. He recorrido los mares en la superficie y en sus profundidades. He visto al hombre sanar enfermedades, volar como el ave y miles de veces más veloz. Lo he visto visitar el espacio y caminar sobre la luna. Lo he visto modificar la naturaleza de las plantas para resistir plagas y climas adversos, convertir la materia en energía y controlar la misma fuerza que despertó al universo. Lo he visto realizar proezas increíbles para salvar una vida. No obstante, también lo he visto arrancar vidas como quien solo se sacude el polvo. Salta de un lugar a otro jugueteando con el tiempo, aún tratando de domarlo también. Pero en todos mis viajes jamás he visto un ser siquiera igual de poderoso o casi tan eficaz como él. Sí, sé que pueden imaginar lo que quieran, pero no sin antes mirarse a sí mismos. De ninguna manera podrán jamás imaginar un Dios o tratar de descubrirlo si no se parecen algo a ustedes mismos. Su verdadero poder está en la pluralidad, en su capacidad de interactuar, de crear sinergias, en ser uno formado por muchos, inmortal y omnipotente en su pluralidad, pero efímero y limitado en su singularidad. Mírense, humanos enriquecidos. ¿Suena irreverente? ¿Suena soberbio? Ridículo quizá. Ni siquiera la tecnología ha logrado reparar la escisión del hombre. Pero ¿cómo juzgamos este concepto? El iluminado, el aclarado, el imperturbable, el Buda, el superhombre, el Homo Deus. ¿Es esa acaso la utopía del transhumanismo? Por supuesto, ¿hasta dónde la ciencia y hasta dónde la fantasía? El único demonio que ha poseído al hombre desde su creación ha sido su propia imaginación, el mismo demonio que siempre le ha bendecido también. Y nadie que crea que solo existe un Dios exclusivamente metafísico con poder sobre la materia, querrá reconocer que la divinidad a la que el hombre aspira. El ser humano se transforma, 1, de manera natural, 2, de manera obligada por el hábitat creado y alterado por él mismo, y 3, de manera propositiva por su anhelo de vida y perfección y placer. Todo es parte de la búsqueda del sentido de su vida, de su autocreación y su recreación. La tecnología de la agricultura volvió al hombre sedentario,
Las revoluciones industriales transformaron las sociedades. Aún no sabemos con precisión lo que está sucediendo con la revolución digital. Pero una cosa es segura: transformándonos, transformamos. En cada inflexión, los valores cambian y nuestra forma de mirar el mundo lo hace con ellos. Solo hemos visto cómo estas revoluciones han servido para denostar el camino social. No es la tecnología, sino la cultura la que la recibe. Después de cada cresta, siempre un valle nos espera, mecánica ondulatoria. El transhumanismo sigue su curso. La historia también.